Hay uno que se llama... ¿No es el panal, ingeniero? Parecido al panal, parecido, es que hay distintas formas, es más rígido que el de 6 huecos, porque el de 6 huecos ustedes le dan un toque y se rompe, es bien frágil, es bien frágil, ¿no? Entonces, igual si va a usar ladrillo de cemento o ladrillo de ese tipo, ¿no? Igual trabajan con ladrillo de 6 huecos y algunos ya tienen un poquito más de mano para saber cómo perforar sin romperlo, ¿no? Pero necesariamente si se va a hacer alguna incrustación o un paso de varillas en ello, entonces hay que elegir el ladrillo que pueda hacerlo, ¿no? Ahora, con el tema de la viga T, este es el detalle, ¿no? A ver, voy a volverlo a abrir, pero voy a abrirlo con otro, aquí está, con el PDF, porque aquí no puedo moverlo. Ahí está, este es el... Ya, doctor, mi duda en esa parte es cómo lo vamos a hacer. O sea, si yo le coloco madera, prácticamente ya no estoy haciendo, tengo que hacerlo a lo largo como para que sea una losa, ¿verdad? A la vez, esa es mi duda, porque en esta otra sección de aquí es un encofrado normal y en el otro es con una tabla debajo de los patines de la viga T. Entonces, ahí es donde me chipo un poquito, porque son 9 vigas T, si no me equivoco. Bien. Pero su confusión es con cómo lo voy a montar, más o menos, porque ahí es como el encofrado es igual que una viga, solamente que ahí aumentaría los otros tablones para hacer la T, ¿no? Sí, esa es mi confusión. O lo hago así como la imagen que ahorita que está mostrando usted, porque así yo lo estaba haciendo. Como esto, obviamente que el estribo estaba haciéndolo más arriba para que eso empalme con la losa. Así, exacto, así, también, así, porque en sí ¿cómo pues trabaja la viga T? La viga T, ustedes tienen los patines de la viga, ¿no? O sea, las alitas, las alas, los patines, esas, esas van a tener, van a descansar sobre ella, y la losa, o va a estar embebida en la losa. Pregunto. Esa misma es mi confusión. Eso está en base a cómo va a trabajar, es como el tema de la viga plana. El tema de la viga plana. Estuvieron ahí en la conferencia el día viernes, si no me equivoco, viernes fue. Viernes. ¿Estuvieron el viernes en la conferencia? ¿Alguno pudo estar en la parte de pretensado? Sí, doctor. Ya. Bueno, si no, también ahí pueden revisar, está en Facebook, ¿no? Está en Facebook. Cómo los criterios en el tema de la conformación tienen que cuidarse al momento de construir, porque así como uno construye, así va a trabajar el elemento, ¿ya? Así es como uno va a trabajar el elemento. Entonces, aquí
yo al que me está preguntando, ¿no? Tómelo de esta manera, como está ahí en el gráfico, para el encofrado, ¿no? Está ahí el detalle, ¿no? Están los virotes, las costillas y luego la viga, ¿no? Para hacer, perdón, el puntal, ¿no? El puntal en sus respectivos vigas, ¿no? Que le llaman virotes, ¿no? Y bueno, ya el tema de cómo va a trabajar o cómo va a descansar, eso ya es el detalle estructural, ¿no? Pero para la parte de... Aquí lo voy a mostrar. Vamos a hacerlo más chiquito. Este es un bonito detalle para que ahí ustedes un poquito se... Aquí una viga plana. Entonces la tomo como me mostró ahorita, ¿no? Sí, como se lo mostré, ¿para qué? Y bueno, la recomendación, y no solamente acá, sino ya más adelante, es que revisen la parte estructural, de cómo trabaja, porque en base a cómo va a trabajar, estas ya son las otras. Ingeniero, una Sí. consulta, buenas noches. Ujú. Bueno, mi apellido termina en par y bueno, me tocó hacer la losa platea, ¿no? ¿Ya? Y he estado viendo que en el plano de losa platea hay una rejilla electrosoldada, creo, ¿Ya? no me acuerdo qué. Sí, esas rejillas electrosoldadas son por parte o es una entera para toda la losa, disculpe. Ya, ahorita venga, la platea, ¿no ves? Sí, la losa platea. Es una malla electrosoldada, dice ahí. Aquí está. Malla electrosoldada. Ya. ¿Cuál era la pregunta? De que esto lo toma por... Sí, esto más o menos, el tamaño de la malla electrosoldada es por parte o es en sí, en toda la losa platea. Es en toda la losa platea. A ver, aquí está.
De muros perimetrales. Aquí están las losas plateas. Es en todas las losas, ingeniero, si no, pues en Sí. otra área como losa platea. Es Sí, armadura. sí, es en toda la losa. Por eso dice 100%, dice. Por metro cuadrado. Aquí está la malla. Ahí usted determina por cómo va a trabajar la platea. O más bien, cómo usted va a hacer el cómputo métrico. En base a cómo usted lo tome, ahí tiene que la malla, así como hicimos para la... Es como si estuviera considerando una armadura de repartición, como armadura mínima o armadura de retracción, por así decirlo, ¿no? Con ese mismo concepto usted lo toma para el precio unitario de la platea. ¿Ya? Es en toda la platea. Ya está, ingeniero. ¿Ya? Y otra consulta más, en la zapata, bueno, yo he consultado, ¿no? A algunos compañeros que han salido y he estado buscando en internet. Y bueno, tenemos zapata y la losa plateada encima, ¿no? Sí. Ahora, mi consulta es la siguiente. Para el encofrado de la zapata, pongo he visto, bueno, me han comentado que en vez de colocar madera, se le coloca ladrillo adobito en las zapatas cuando hay una losa plateada encima. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos me han dicho de que, o sea, ¿cómo vas a poner madera debajo de la zapata si le vas a vaciar Sí, todo, pues? claro. Así que, ¿es correcto eso, ingeniero? Sí, sí, es correcto. Es Y correcto. entonces le pongo en vez de el encofrado de madera, le pongo un encofrado de ladrillos, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. En sí, cuando hay zapata, cuando hay una zapata, por ejemplo aquí, en sí no es como decir em, este, ¿cómo le puedo decir? Es que va a estar el peso el peso del hormigón mismo. Por eso es que no se utiliza la fijación del mismo ladrillo, lo que usted vaya a utilizar como encofrado, tiene que ser tal como para que no ocurra desplazamiento, no vaya a haber una mala formación de la zapata, ¿no? Al momento de vaciar. ¿Está bien? Las dimensiones de la zapata sea Están ahí, en el plan, Tata. ¿Lo ven ahí? De 2x2. solo hay de la C1 y la C2 de la CA. No Aquí hay. aquí hay una combinada. Aquí hay una aislada. Aquí hay otra aislada.
Ahí está. Ingeniero, Ahí está. disculpe, Sí. la altura de la columna lo adoptamos 2,44 metros. Como- Eso también. Ustedes cuando vayan a hacer el precio unitario de la columna, vayan de acuerdo al perfil que tengan ahí en el plano. Pero una vez que ustedes asuman una longitud, tienen que respetarla para la cuantificación de los demás elementos. Por ejemplo, si usted dice que mi columna para el precio unitario va a ir desde el nivel de piso hasta el nivel inferior de la losa, entonces, cuando vaya a hacer el cómputo de las vigas o el cómputo de fundación, entonces desde el nivel hasta donde usted cortó para cuantificar la columna, desde ahí para abajo va a ser la fundación, ¿ya? Tener cuidado de no volver a contar lo mismo que ya contó en el anterior precio unitario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ingeniero, gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué dimensión le ponemos ahí a la zapata? Una consulta más, ingeniero, disculpa que le interrumpa otra vez. ¿Sí? En el dindel hay un fierro que atraviesa la viga. ¿Ya? En nuestro presupuesto, ¿lo contamos ese fierro o no, ingeniero? En los dindeles. Ya. Con el mismo criterio de dónde lo voy a tomar, sí se lo toma, pero ¿en dónde lo voy a tomar? Ahí usted, como parte de la viga o como parte del... Entonces ahí, una vez que lo cuente, una vez que lo tome en cuenta en el precio unitario, ¿no? Por ejemplo, en el elemento, ya para el otro elemento ya no lo toma en cuenta. No sé si me entendió. Así como en el tema de la columna. No lo entendí muy bien, ingeniero, porque estos dindeles supuestamente también son vigas, ¿no? Sí. Y Por bueno, eso. en esto... Ajá. Su pregunta es si lo considera o no lo considera. Sí, mi pregunta es lo siguiente. Hay unos fierros que están a la mitad del dindel en el plano donde dice sección transversal de los dindeles. ¿Ya? Hay un fierro que atraviesa la mitad de la viga y también corre también por parte de la losa. Ya. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Ese fierro que atraviesa la viga o el dindel, lo tomo en cuenta o no? Sí, o en qué parte lo tomo en cuenta, dentro del dindel o dentro de la losa? Por eso. Usted lo toma en cuenta, pero en uno de ellos. Lo tiene que tomar en cuenta porque si no va a quedar sin cuantificarse. Ya, entonces ¿Ya? lo tomo, entonces ese fierro lo tomo dentro del dindel, o sea, parte del presupuesto del dindel. Exacto. O como parte del presupuesto de la losa también. Pero en uno de ellos, no en los dos. Ah, ya. Porque porque es un fierro que comparte dos elementos, ¿no ves? Sí. Es lo mismo, disculpe que le corte, es lo mismo cuando usted tiene una columna y una viga que forman un nudo, ¿no? ¿Ok? Entonces, no volver a contar lo mismo que ya contó. Si usted va a considerar la viga de extremo a extremo, como va a estar haciendo nudo con las columnas, entonces ya esa cantidad de hormigón y esa cantidad de acero que ya está contado con las vigas, ya no los va a contar con las columnas. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí, ya está, ingeniero, gracias. Ya, pero hay otro cuidado también, porque usted va a tener el acero longitudinal de la viga y luego va a tener el acero transversal de la columna.
Entonces, ahí, cuando vaya a sacar los volúmenes de hormigón para la columna, ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Si voy a considerarlo el volumen de la viga, entonces esa sección que corta mi columna no la considero en hormigón, pero el acero de la columna también lo considero, o lo considero directamente todo lo de la columna continua. Entonces, el cuidado que deben tener es no volver a contar lo mismo, ¿ya? No volver a contar dos veces, ¿no? Si lo considero en la viga, pues ya no lo voy a considerar en la columna, sino es volver a contar dos veces el mismo material, ¿ya? Asumimos el desplazamiento, el espaciamiento, ¿no, doctor? Asumen el espaciamiento. Para el caso del encofrado. Ah, ya, pero aquí ya les está dando algunos espaciamientos, les está dando. Y si no les da, y si por alguna razón no les da, sí, asumen de acuerdo a los rangos que estuvimos trabajando. Ok, gracias. Ya, ahora por ahí alguien me estaba preguntando algo más. Ese fierro del dintel se le agrega la cantidad de fierro, sea de la viga o de la losa, dependiendo de qué tipo de fierro se le esté agregando. Si es un fierro también corrugado, ¿no? Con las mismas condiciones, sí. Pero si es un acero especial, por ejemplo, como malla electrosoldada, o podría ser cualquier otro tipo de acero, ¿no? Entonces le agregamos otro material ahí, ¿no? Acero de construcción, después le ponemos ahí acero especial, tipo tanto, y ya. Y ponen la cuantificación, su rendimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Por eso, ahí sí, si aparece otras cosas, que no lo puedo mezclar con el mismo acero de construcción, que tal vez aquí en la malla electrosoldada, pues ponen otro, acero estructural, malla electrosoldada, o si las mallas electrosoldadas son dos o de distintas formas en cada tramo, en cada paño, entonces malla electrosoldada 1, malla electrosoldada 2. El punto es ir contando, ir haciendo cómputo métrico de lo que tengo, ¿no? Por metro cuadrado, por metro cúbico, para sacar los respectivos rendimientos. Y bueno, ya vamos por lo último, ¿no? La zapata sea. Ah, ya. Para las columnas sea, ¿qué quiere decir eso? Pues no hay zapata. La misma platea está absorbiendo esa carga. ¿Qué quiere decir? Que aquí en C1, C2, y aquí C1, que son donde tengo la zapata, ¿no? Que estoy teniendo bastante carga, y prácticamente la zapata lo que está haciendo es darle mayor espesor a la platea, ¿no? La platea en sí va a estar trabajando, ¿no? En forma de una losa sobre el lecho elástico, ¿no? Pero en ese punto, o en esas columnas, estoy teniendo, ¿por qué estoy poniendo zapata por debajo de la platea? Más bien, lo que estoy haciendo es darle más espesor. Y cuando yo genero más espesor, ¿qué ocurre ahí? ¿Alguien me puede decir? Es como si estuviera trabajando una losa, ¿no ves? Una losa. Una losa. Una zapata es como si fuese un dintel invertido. ¿No? Perdón, pero se me fue el nombre, ¿no? Después abaco, ¿no? Como un abaco. Le estoy dando más espesor, estoy generando un poco más espesor por el tema del corte. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una carga vertical, ¿no? Una carga vertical de la columna. Más allá que estoy absorbiendo, todo eso se va a repartir sobre la platea, ahí la misma carga vertical me va a generar corte, alto corte. Entonces, por eso estoy aumentando, y es como si estuviera poniendo una zapata por debajo de la platea, pero en sí estoy dándole más bien mayor espesor a la platea para absorber ese corte y ese punzonamiento que hace, ¿no? Bien.
las cargas que caen aquí a sea, pues las absorbe la misma platea. ¿La zapata C1 es de 1 metro de profundidad o 0,70? ¿Perdón? Para la zapata C1, la profundidad es 70 centímetros o 1 metro. Como está en el detalle, pues. Es que en un detalle está 70 centímetros y en el cuadrito de este detalle está 1 metro. Aquí, a 70. Y hay un cuadro de detalles de zapata abajo, ahí está 1 metro. Es la siguiente hoja. En la siguiente hoja. Aquí. Aquí. Más abajo. Ahí mismo. Ah, ya. 70 aquí también está. De 1 metro, dice. Arriba hay un cuadrito, ahí dice, ahí dice ese mismo, el de arriba. Vamos a quitar esto. La profundidad me está diciendo, ¿no? La profundidad. Ajá. Ese cuadrito. Ah, Z2. Ah, ya. P. Zapata 1, zapata Z1. Esta es la zapata Z1. Zapata 2. Profundidad 1 metro. La C2 es la combinada. La C2 70. Z1 mínimo. Z2. Villa de Colombia. Parece que aquí es el mismo detalle, también sigue indicando que es 70. Aquí dice 1 metro, el X2, 0,40. Tres metros. 4, 0,40. Ujú. Una consulta más, ingeniero. Disculpe que lo interrumpa nuevamente. Está bien. Para cerrar la anterior pregunta, aquí el mismo plano sigue indicando que es 0,70, ¿no? Aquí lo único que le generó confusión es ¿no? De 1. Sí, Ya, entonces tómelo nomás como está en el detalle. ya está bien, gracias. Ya. Puede ser que se haya equivocado ahí, pero el detalle sigue siendo, ¿no? Que nos indica ahí 0,70. A ver, 0,15, 0,25, 0,40, 0,30, 0,70. Sí. Yo lo tomé así, ingeniero, como el detalle nomás. Como el detalle, sí. Sí, porque yo detalle. haciendo cuenta, no hay donde le entren los 1 metro. Sí, sí, debe ser un error ahí, ¿ya? Ya, ¿cuál era la otra pregunta? Y con eso tengo que salir rapidito. Dígame.
al momento de hacer el cálculo de la cantidad de fierro en la zapata, Ajá. Ya, en la altura del fierro se le saca, ¿no? Se le saca, digamos, la altura total que es 70, ¿no? Menos los dos diámetros del fierro de abajo, ¿no? Ujú. Y menos el recubrimiento libre, ¿no? Que sería de 5 centímetros, ¿no? Sí. Aquí, a ver, ¿tiene algún detalle de recubrimiento? En 5 centímetros. Está bien 5 centímetros. Está bien 5 centímetros. La ACI es un poquito más rigurosa con eso. Sí, pero yo me acuerdo que en la clase, cuando usted hizo una zapata, Sí, tomó la altura total, ¿no? Menos los dos diámetros de la parrilla, de la parrilla de la zapata, sí, sí. menos el recubrimiento libre, y aparte puso un dato más que no sé de dónde lo había sacado, o bueno, puede ser que me haya perdido, ¿no? Los recubrimientos están en la hoja 1 de especificaciones para fundaciones y pilotes, dice 7.5 centímetros. Sí, sí. Ahí, pero ¿cuál era la pregunta, Juan? Ya. Mi duda es la siguiente, ingeniero. Al momento de sacar la altura total de la altura del fierro de la columna, restamos Ya. las dos parrillas, ¿no? De abajo, o sea, los dos diámetros de la parrilla, ¿no? De abajo. Restamos Claro. también el recubrimiento mecánico, el recubrimiento libre, y aparte, vi usted que yo vi en la clase esa que usted aparte le restó un diámetro más, pero no supe de dónde había sido el diámetro ese. Ya, esa sería mi pregunta, porque bueno, he preguntado igual, he buscado por internet y he visto que solamente se le resta el recubrimiento y los dos diámetros de la parrilla, ¿no? Y he visto que hay otros que no hacen eso, sino que la columna, un poquito más. sí, le dan un poquito más, exactamente, lo levantan, mejor dicho, ¿no? Sí. El fierro de la columna. Sí. En el examen, ¿con cuál debemos quedarnos, ingeniero? Con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque algunos le aumentan, le ponen una patilla de madera, ¿no? O La galleta. una galleta. Patilla. Son términos de otro lado. Una galleta, ¿no? A la armadura de la columna. ¿Por qué? Lo que ocurre es que cuando la columna, o sea, todo el acero trabaja, ¿ya? Todo el acero trabaja, todo el acero que uno le da al hormigón está trabajando. ¿Y cómo trabaja el acero? Trabaja por fricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está el hormigón agarrando al acero, y el acero va a moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Porque va a estar trabajando a tensión. El acero siempre trabaja a tensión, ¿muy bien? Por más que esté generando una fuerza hacia arriba y mi acero esté en gancho, entonces al final de cuentas el acero trabaja, claro que sí, trabaja tracción y todo eso, pero entre el hormigón y el acero trabaja fricción. O sea, el borde del acero con el hormigón Adherencia. que lo cubre por adherencia, por fricción. Entonces todo eso trabaja fricción, pues. O sea, trabaja el acero, ¿no? Trabaja fricción. Entonces lo que se busca es darle más adherencia, porque mientras menos adherencia tenga, mientras menos sección, mientras menos superficie de acero tenga con el hormigón, y más aún hay una zona que cuando este acero está en ese estado, entonces, esa sección es es una zona que va a estar altamente tensionada, ¿no? Tensiones en las 3 dimensiones. Entonces se le da más recubrimiento, por eso el recubrimiento mecánico, ¿no? Para aumentar más la zona. Si no tendremos ahí, y otros que lo asientan directamente en la parrilla, ¿no? Se hace un cálculo, a ver si
si no se va a tener problemas de adherencia. Es por eso. Otros les dan más recubrimiento también. Pero bueno, según en el los examen, según los procesos constructivos, ingenieros, yo creo que los compañeros deberían optar por ver cómo se trabaja aquí en Santa Cruz, ¿no? Que es lo más ideal. Porque claro, YouTube, Internet tiene un montón de cosas, un montón de sí, sistemas en México, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en África. Yo he trabajado en diferentes países y el proceso constructivo no es el mismo que el de aquí, el de Bolivia. Deberían basarse más que todo a cómo se trabaja acá, lo más ideal. claro. Lo ideal, bueno, no es que sea lo ideal, sino que cuando se determina o se calcula que pues, es suficiente que la adherencia dada a la armadura de la columna apoyada sobre la parrilla es suficiente, entonces se lo puede hacer, ¿no? Es suficiente. Ahora, lo distinto sería de que, supongo que es suficiente. Supongo que es suficiente y asiento y vacío y construyo, suponiendo, ¿no? Entonces uno cuando va a estar, no solamente, bueno, el constructor construye de acuerdo a lo que el calculista determina, ¿no? Entonces ahí es una tarea del calculista y también del constructor, porque el constructor, al final de cuentas, la estructura trabaja como se construye. Entonces ahí es importante que antes que uno vaya a tomar una decisión, o antes que uno vaya a disponer una forma de acomodo de las estructuras y todo eso, verifique si efectivamente esa disposición satisface satisface el trabajo que se está dando, ¿no? O cómo está trabajando, ¿no? Eso, Jorge. Mucho cuidado con eso. Ahora, cuando son estructuras, podría decirse menores, ¿no? Entonces, no sé, una casa de 2 pisos, ¿no? Ya con tanta rutina de trabajo, de cálculos y todo eso, ¿no? Se dispone, ¿no? Generalmente. Pero ahí es donde ustedes que se están formando como ingenieros civiles, está bien lo que es el tema de la experiencia, pero también no es solamente ver y copiar, ¿no? Ver, sí, lo están construyendo, y así voy a hacer. Y bueno, yo voy a construir una vivienda una pequeña unidad de 5 pisos, ¿no? Y le vamos a meter igual. Entonces, hay mucho cuidado con eso, ¿no? Siempre verificando. Siempre el ingeniero verifica. Siempre verifica todo lo que se le esté indicando. ¿Bien? Bien, jóvenes. Los voy a dejar. Vayan trabajando todavía en su proyecto. Y nos vemos el día martes, ¿ya? Una consulta, ¿el proyecto hasta qué fecha tenemos para presentarlo? Está bien, ingeniero. ¿Hasta qué fecha les puse? A ver, vamos a ver acá. No, pues. ¿Está? No puse está? fecha, ingeniero. ¿No puse fecha? Ya, vamos a ponerlo hasta... Ingeniero, había dicho ¿Perdón? Para el final había comentado, doctor. Sí, pero vamos a calcular más o menos cuándo sería el final. El final va a ser más o menos la segunda semana de julio, más o menos. No, a finales de julio se presenta nota de eso. A ver, jóvenes, yo no voy a presentar el último día de las notas. ¿Hasta cuándo termina el semestre? Más o menos finales de julio, doctor. No, el semestre termina el 16. El 16 de julio termina el Se semestre. movió el calendario, ingeniero. La primera semana de agosto tienen que estar las notas ya en el CPD. Por eso. El 1 de agosto es el último día de entrega de notas. ¿Ya? El 1 de agosto es el último día de entrega de notas. O sea, hasta ese día se entrega nota. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo el calendario, el último calendario. El último día de clases, el último día de clases es
el 16 de agosto, el 16 de julio. La siguiente semana, después del 16 de julio, que es entre el 18, ¿no?, y el 22, son exámenes. Inicio de entrega de notas es a partir del 22, de hecho, a partir del 18 se puede meter notas, hasta el 1 de agosto. ¿Ya? Entonces, vamos a poner nuestro segundo parcial es el 30, ¿ya? Y nuestro examen final y entrega de proyecto va a ser el 19 de julio. 19, ya vamos a poner el 21 de julio, ya, el 21 de julio. Pues yo tengo que revisar, pues jóvenes, tengo que revisar, tengo que ver los proyectos y todo eso. Entonces, si empezamos desde el 25, 26, tengo como 7, 8 materias, ¿vale?, de las cuales apenas 2 me pagan. Así que tengo que revisar las demás cosas. Entonces, ahí anótense, que el proyecto, miren, el proyecto lo vamos a dejar hasta el 21. Hasta el 21, ya, el día del examen final, 21 de julio. El proyecto lo hacemos a mano, ¿no, ingeniero? O sea, todos los cálculos como el encofrado, todas esas cosas a mano, o lo quieren físico. ¿Cómo lo quieren, ingeniero? Disculpe. O sea, el tema o sea, va a ser me lo van a pasar por plataforma, ¿ya? O sea, van a subir el trabajo, ¿bien? Porque si me lo presentan en físico es muchísimo, para que me esté llevando yo en la mano. Entonces, van a subir el trabajo a la plataforma. Entonces ahí ustedes los cálculos lo pueden hacer a mano, o si lo hacen a mano y luego lo pasan a la computadora también, ¿no? Pero tiene que estar, si lo hacen a mano, pues lo escanean, ¿no? Lo escanean, las planillas, eso sí lo pueden hacer en computadora. Las planillas, los detalles también ahí los hacen, los copian, etcétera, ¿no? Y ya pues ustedes, cosa que me muestren de dónde están sacando los rendimientos, o cómo están sacando los rendimientos. Ya, pues las planillas, los cálculos, eso pueden hacerlo en Excel y los imprimen o lo generan el PDF, etcétera. ¿Bien? En PDF me lo presentan todo. Ya está en inglés, ingeniero. ¿Ya está impreso? No, le estoy diciendo gracias por aclarar la duda. Ah, ya. Sí, en digital. Porque es bastante sistema y es individual, ¿no? Entonces, va a ser bastante. No tengo vehículo todavía para ir a recogerlo. Así que todo en digital, ¿ya? Listo, doctor. Gracias. Ya, doctor, gracias. Ya. Bien, jóvenes. Entonces me despido. Nos vemos el día martes. Hasta luego.